Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Ocampo Sánchez. Me llamo Juan Hernández Martelo. Y el día de hoy nosotros les vamos a hacer nuestra presentación acerca de un proyecto que tenemos para la materia Lenguajes y Paradigmas de la Programación. El profesor Alexander Narváez los lunes a las 9 de la mañana. Entonces, básicamente nuestro código se basa en enlistar estudiantes que pertenecen a una universidad. Contará con un tipo de menú que tendrá su ID para cada estudiante, será único, no se puede repetir, porque tiene que contar con la entrada y la salida del estudiante, o sea que contaría con la privacidad de cada usuario. ¿Y qué quiere decir con la entrada y la salida? La idea es que el sistema registre la hora en la que el estudiante entra y la hora en la que el estudiante sale y calcule el tiempo que el estudiante permaneció en la universidad, y todos esos datos los vamos a almacenar en un archivo TXT, pero ya les vamos a explicar todo más adelante, porque nuestro proyecto va a constar como de varias partes, que son... Va a contar con la parte del ejemplo, de la terminal, de Visual, va a contar tanto con la explicación del código y más, así que empecemos. Empecemos. Muy bien, así que vamos a comenzar con la explicación del código. Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre las librerías que utilizamos para el funcionamiento del mismo. Entonces tenemos import data time clock. ¿Y esto qué? Esto nos va a permitir trabajar con todas las funciones en tiempo real. Por ejemplo, UTC time nos va a traer como el tiempo real en el cual el estudiante va a entrar a la universidad, así como el tiempo de salida. Y nominada div time nos va a permitir hacer como la diferencia entre estas horas. También tenemos import data list, que eso nos va a permitir utilizar como funciones para manipular las listas. ¿Cuáles listas? La de los estudiantes. Y alguna de ellas es find, por ejemplo. También tenemos el import system.io, que permite la entrada y la salida de datos, es decir, como la lectura o la escritura en el manejo de archivo del TXT. También tenemos el import, que es control DeepSeek, y lo que pasa es que Haskell es como un lenguaje muy perezoso que no evalúa la estructura de datos completamente. Entonces, con esta librería le estaríamos diciendo que obligatoriamente evalúe todos los datos, como toda la estructura de datos. Entonces, estas serían como las primeras 5 líneas que tenemos. Para acá más abajo tenemos como toda la definición del tipo de datos para representar al estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Son como todos esos datos o esas características que va a tener un estudiante y obviamente nosotros le asignamos, que son su ID, y lo definimos como un string para la manipulación del mismo. Tenemos la entrada y la salida. La entrada se va a guardar como el tiempo en el que el estudiante entra a la universidad, así mismo como salida. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo tenemos como maybe? Porque puede ser que el estudiante entre y se guarde en la lista, pero todavía no salga. Entonces se va a guardar como nothing, pero eso lo vamos a ver más adelante. Asimismo, tenemos una palabra que se llama deriving, show and read. Esto nos va a permitir convertir como todos esos datos a una lista y poder manejarla más fácilmente. Bueno, siguiendo con las siguientes dos funciones, que son registrar salida y la entrada, depende mucho también de las librerías que ya fueron mencionadas anteriormente, con principalmente la librería del UTC Time. Entonces, registrar entrada me va a contar con los datos va a ser un string, me va a contar con los datos del tiempo y me va a funcionar con las listas de los estudiantes y la misma lista, porque me la va a tener que registrar, me la va a tener que cambiar. Esto va a contar con los datos mencionados anteriormente, el ID del estudiante, el tiempo que se está usando ahora mismo el estudiante en la universidad y como tal el archivo de la universidad. A la vez se va a tener que registrar con el tiempo de salida en nothing porque no se sabe si aún ha salido o no. Entonces por eso anteriormente se mencionó el maybe que está aquí mencionado. Entonces por eso inicia con un nothing aquí en el tiempo de salida, el tiempo sí de salida. Ya la función de registrar salida va a seguir contando con las mismas funciones, el texto, el string, el tiempo, la lista del estudiante y la misma lista del estudiante, porque me la tiene que devolver completa, pero con el cambio ya de la salida. Entonces, con el ID del estudiante y el tiempo ya calculado en el archivo de la universidad, se va a guardar tanto el movimiento del cambio del ID del estudiante. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona con la función de map, porque me va a tomar todos los valores del estudiante y me lo va a evaluar con el ID ingresado por la terminal o por de Visual para ver y evaluarlo entre los IDs que ya están mencionados. El main ID lo tuvimos que mencionar porque Haskell tiene la función ya definida de ID. Entonces, para no tener problemas y errores entre funciones definidas y unas que estamos definiendo ahora mismo, entonces por eso le pusimos el ID para que lo diferencie entre la función que ya tiene definida. Entonces, cuando tenga la salida, me va a calcular el tiempo. En ese caso, ya haberlo calculado, me lo va a cambiar en el archivo de la universidad. Sería algo más diferente y sería unas funciones que mi compañera va a seguir explicando. Muy bien. Ahora vamos a analizar esta parte, la de buscar estudiante, que es esta que observamos acá, y el tiempo en la universidad que estuvo el estudiante. Entonces, empecemos por buscar estudiante, que es esta.
A esta función le vamos a pasar un string y le vamos a pasar nuestra lista de estudiantes. ¿Y que nos va a devolver? Maybe un estudiante. ¿Por qué maybe? Porque puede que encuentren esa lista de los estudiantes al que estamos buscando o puede que no. Entonces, aquí a buscar estudiante le vamos a pasar el ID del estudiante, que es como ese número de identificación, y universidad. ¿Qué significa universidad? En este contexto es como la lista de nuestros estudiantes. A eso hace referencia la palabra que está ahí. Ahora, find. Vamos a utilizar esta función y esto que ustedes observan acá es como una simplificación que dice como para todos los estudiantes de esa lista, busque el ID que nosotros le pasamos y que sea igual a main.id. Como ya vimos, main.id va a ser los ID que nosotros tenemos en la lista de nuestros estudiantes. Y tenemos una condición aparte que dice is nothing salida E. ¿Qué significa is nothing? Es lo de la salida final del estudiante para verificar pues si está vacía o está llena, es decir, si el estudiante ya salió de la universidad o si todavía no lo ha hecho. Y universidad, que como les venía mencionando, es la lista de nuestros estudiantes. Ahora bien, tenemos como un pequeño truco para ayudarle a la función find a buscar. Entonces, ¿qué tenemos? Where is nothing, nothing igual a true. Le estamos diciendo que si is nothing está vacío, entonces diga que es verdadero. Y que si is nothing, o en otro caso, para eso utilizamos como la barra baja, es falso. Entonces, esto sería como para ayudarle a la función find. Ahora vamos a la función para calcular el tiempo que el estudiante permaneció en la universidad. Entonces, a nuestra función llamada tiempo en universidad le vamos a pasar de parámetros el estudiante y nos va a devolver un input-output, que eso es lo que significa IO, nominal div time, que eso nos lo va a retornar como en segundos o en decimal. Entonces, a tiempo en la universidad le vamos a pasar el estudiante y le vamos a decir, ¿qué tienes que hacer acá? Mira, vas a tomar el tiempo actual, que va a referirse como a la hora de salida del estudiante, y vas a obtener también el tiempo inicial. O sea, vas a buscar en la lista de los estudiantes la hora a la que el estudiante ingresó a la universidad, vas a tomar el tiempo actual, que es la hora de salida, y ¿qué vas a hacer? Vas a calcular cuál es la diferencia entre ellos. Por eso, abajo, donde le decimos return, es lo que nos va a devolver, y pues nos va a devolver como ese tiempo que el estudiante estuvo en la universidad. Muy bien, siguiendo con las siguientes dos funciones, que serían tanto guardar la universidad y cargar la universidad, serían las funciones principales para guardar y cambiar lo del archivo. El archivo universidad.txt. Entonces, la función guardar universidad me va a tomar la lista de los estudiantes y va a hacer output input, que lo explicó mi compañera, y me lo va a guardar en la función de la universidad. Con el with file, que va a hacer que me va a tomar el archivo universidad, me va a guardar todos los datos aquí adentro de ese mismo archivo y me los va a escribir dentro como si fuese una cadena. Entonces, con la siguiente parte va a escribir dentro del archivo la forma principal de los datos dados para que los guarde. El online significa que me va a convertir una cadena de cadenas en una sola cadena para que me sea más fácil entender el archivo que le estoy pidiendo que me haga. Y cuando le dé a guardar ese momento, me va a decir que ya el cambio hecho en ese mismo archivo se ha completado y se ha guardado. En cargar universidad va a ser lo mismo, me va a cargar los datos, me va a traer los datos a mí, me los va a mostrar, me va a completar todo para expresarlo. Entonces, con el contenido dentro del archivo, me lo va a leer para que se cierre y se cierre de manera completa, no de manera perezosa. Lo estoy forzando a que lo lea completo y me lo entienda y me lo explique y no haya problemas de la programación perezosa. El contenido me lo devuelve con el DeepSeek, que lo explicó mi compañera, y las líneas son la manera que se va a explicar y se va a guardar los datos en el archivo. Sería un estudiante en la fila 1, luego otro estudiante en la fila 2, cada uno contando con su ID, con su entrada a su hora y su salida. Y donde el leer estudiante me lo va a guardar entre líneas y líneas. Perfecto. Ahora nosotros vamos a ver las funciones de mostrar la información del estudiante y listar. Estas dos funciones están relacionadas, o al menos la función de listar aplica a la función de mostrar estudiante. Así que miren, aquí en mostrar estudiante es una función que la llamamos de esta forma y le vamos a pasar estudiante. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no está en corchetes? Es una lista de estudiantes. O por ejemplo, ¿qué significa esa palabra estudiante? Esa palabra estudiante significa que es un cajoncito que me está guardando lo que mencionamos al inicio, que es su ID, que es su hora de entrada y su hora de salida. ¿Y qué nos va a devolver esa función? Un string, porque lo que buscamos con esa función es que nos muestre toda la información del estudiante, pero convertido en un string. Entonces, miren, lo que les explicaba más a fondo, mostrar estudiante. Entonces, miren, es el estudiante que va a contener el ID, la entrada y la salida. Es como ese cajoncito que me guarda las características del estudiante.
Miren que acá estamos utilizando esta línea de acá para poner bonito, entre comillas, toda la información del estudiante. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que cuando ID, entonces esta va a ser una palabra que se va a escribir en el mensaje. Plus es para la variable, pues llamamos a la variable, que es ID, y nos va a traer el ID del estudiante. Esto se va a mostrar en pantalla. O sea, miren que las palabras que están en naranjado es lo que se va a mostrar en la pantalla de la persona que haga la búsqueda. Y las palabras que están en blanquito con el plus es como las variables que tenemos. Entonces miren que aquí tenemos show entrada. Show lo que va a permitir es convertir esa información que tenemos en nuestra lista a cadena de texto. Y aquí hay algo muy especial. Si ustedes observan, tenemos maybe nothing. Miren acá. Tenemos maybe nothing. ¿Qué significa eso? Que si en salida él no encuentra nada, le va a mandar en pantalla un nothing, de que no encontró nada. Ahora bien, eso así vamos a mostrar al estudiante. Tenemos esta función que se llama listar estudiante. Entonces, en esta función, miren que acá, miren la diferencia. Acá sí tenemos los corchetes, porque le vamos a pasar nuestro archivo txt, que es toda la lista de estudiantes. Y nos va a devolver un input-output, pero está vacío. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer absolutamente nada con esa información, solamente la vamos a listar, o sea, a mostrar en pantalla. Entonces, miren, le vamos a decir, si la lista está vacía, póngame, no hay estudiantes en la universidad. Eso es lo que significa la línea 62. Ahora, en la condición opuesta, haga, con esto le estamos diciendo, realice, imprímame la lista de estudiantes en la universidad. Y a toda esa lista le estamos aplicando la función map, que es que para cada uno de los estudiantes nos lo muestra en pantalla. Y ya. Y bueno, ya por terminar la explicación del código, vamos a explicar tanto el main, el switch o bueno, el ciclo principal para ya hacer correr el código por la consola y por la terminal de Visual. El main como tal sigue siendo un main como Java, va a llamar todas las funciones y hacer correr el código principal. Me va a contar primero con el bienvenido al sistema, que va a ser lo que me va a traducir el código, y me va a cargar tanto el archivo de texto, que va a ser el universidad.txt, y me va a traer el ciclo principal, que va a ser el switch y el case con las opciones. El menú sería el ciclo principal. El ciclo principal cuenta con las 5 opciones y con un pequeño título que me va a dirigir al usuario para que no se me enrede, no se me entienda, ni se me confunda con las opciones que cuentan. Serían 5 opciones sencillas. La primera, que sería cuando un estudiante entre. La segunda, cuando va a salir. La tercera, para buscarlo en caso de que se necesite para algo. La cuarta, para que muestren todos los estudiantes que han entrado y salido en temas pues, de seguridad y privacidad. Y la quinta opción, que sería para terminar como tal el programa. Ya haciendo un case como un Java, me haría correr el código y me contaría con las 5 opciones. Dependiendo de cuál opción yo le meta, me va a traer la función del tiempo, me va a traer la función de los estudiantes y la función de cargar el archivo. Eso me pasaría tanto en la función 1 y en la función 2, que sería la entrada y la salida. En la función 3 me va a contar con el archivo y me va a mostrar el contenido que cuenta el archivo. Me va a mostrar la hora y la salida con el maybe, si no ha salido el estudiante en caso de que funcione. Y en la lista de los estudiantes, mencionada aquí, traería todo lo que tiene que ver el texto. Va a traer los estudiantes por la forma de la terminal. Y la 5 sería la opción de terminar el código. En caso puede ser una excepción, sería de que no me ingrese un valor válido, el código le diría al usuario que vuelva a meter otra función con el valor posible que acepta el switch. Bueno, esa sería la explicación de todo, así que... Muy bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es probar cómo funciona nuestro código en la consola de Visual. Entonces miren, acá tenemos el archivo txt que lo llamamos universidad y tenemos como estos 2 estudiantes agregados a la lista, que son este estudiante con ID 889 y el estudiante con ID 345. Y aquí tenemos como su hora de entrada. Todavía el estudiante está en la universidad, significa que no tiene hora de salida, pero entonces vamos a ver cómo funciona todo esto. Yo aquí ya tenía abierta la terminal, pero si la queremos abrir desde cero, escribimos en nuestro computador control ñ y esto va a hacer que se abra nuestra consola. Luego necesitamos escribir este comando, le damos enter para que corra nuestro archivo de Haskell que se llama menú.hs, donde tenemos todas las funciones que ya vimos. Luego de que carga como todo el archivo, nos va a decir bienvenido al sistema de gestión de registro de estudiantes. Entonces nosotros le decimos venga. Entonces primero miremos lo de listar. Si me aparece en el archivo txt esa información, en consola también me la debe traer, entonces yo lo listo 4. Lístame los estudiantes que tiene. Y me dice, los estudiantes de la universidad son
con ese ID y con ese ID, perfecto, los lista exitosamente. Pero venga, no, es que el estudiante, por ejemplo, con ID 345, acaba de salir de la universidad, entonces vamos a darle un registro de salida. Entonces le vamos a dar la opción 2, registrar salida, le vamos a poner el ID 345 y nos dice, ¿sabe qué? El estudiante ya salió de la universidad y el registro se guardó exitosamente. Y si observamos acá arribita, que es donde tenemos nuestro archivo TXT, nos damos cuenta que en efecto salió de la universidad y guardó los cambios. O sea que está funcionando súper bien. Ahora le vamos a dar, por ejemplo, a registrar un nuevo estudiante. Entonces le vamos a dar 1, registrar entrada de estudiante. Le vamos a ingresar al estudiante con ID 123, traca, y nos dice, el estudiante con ID 123 se ha registrado en la universidad, y dice que este registro se guardó con éxito en el archivo y podemos observarlo, miren acá, esta línea, la línea número 1, estudiante con ID 123 guardado pues como en el archivo exitosamente, perfecto. Ahora le vamos a dar, por ejemplo, 3, buscar estudiante por ID 3, saque. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el 889, entonces 889 nos dice, vea, ¿sabe qué? El estudiante se encuentra en la universidad porque todavía no le hemos dado una hora de salida y nos dice que en la universidad llega todo este tiempo en segundos. Pero ¿qué pasa si yo le doy, por ejemplo, a nuestro estudiante con ID 345 que ya salió de la universidad, preguntarle cuánto tiempo, pues, entonces vamos a intentarlo a ver qué pasa. Le vamos a dar al número 3, buscar estudiante, le vamos a dar, por ejemplo, al 345 y nos va a salir, no, es que el estudiante no se encuentra en la universidad. Y está funcionando súper bien porque es que esta función lo que hace es que nos mira cuánto tiempo el estudiante está en la universidad, pero como no está en la universidad, él nos dice, no sabe qué, el estudiante no se encuentra en la universidad. Y así es como terminamos el código. Si nosotros le damos, por ejemplo, la opción número 5, salir, nos dice hasta luego y se termina la ejecución y podemos observar cómo pues todo funciona de la mejor manera. Muy bien, ya después de haberlo hecho correr por la terminal de Visual, vamos a hacerlo correr por el CMD. Entonces vamos a buscarlo en el explorador de archivos donde lo tengamos guardado. En nuestro caso sería en los ejemplos del semestre, en los códigos, en Haskell otra vez. Y aquí deberíamos tener tanto el archivo .haskell y el archivo texto que me va a contener todo lo que tiene que ver con los estudiantes. Entonces vengo aquí, le escribo CMD antes, le damos un espacio y le damos Enter. Esto nos debería abrir la terminal, nos debería hacer valer todos los códigos que tengamos aquí adentro. Entonces lo que vamos a hacer va a ser correr el archivo por medio del comando que tiene Haskell para hacer correr sus lenguajes. Como es lento, entonces se va a tardar un poco, pero sigue siendo un lenguaje entendible y manejable. Bien, ya después de que nos haya cargado el archivo, pues nos salen las mismas 5 opciones que nos deberían salir, pero predeterminadas tanto en Visual como nos va a salir aquí, como las tenemos aquí mismo. Y va a ser de la misma funcionalidad. Si le doy a registrar un estudiante, me va a pedir el ID del estudiante, pongámosle cualquier número, pongámosle 117 y me lo va a guardar en el archivo. Ahora, digamos que yo lo quiero buscar. Va a ser de la misma manera, 117, el ID del estudiante, y me lo va a aparecer y me va a decir cuánto tiempo lleva dentro de la universidad. Y si quiero ver todos los estudiantes, le vuelvo a dar a la opción cuarta. La opción cuarta me va a traer todos los estudiantes que están, que no han salido o que ya salieron. Me va a traer todo el conjunto de los estudiantes. Pero como solo le hemos dado el archivo a este estudiante, solo va a ser posible que nos muestre ese estudiante. Entonces vamos a marcarle la salida a ese estudiante. Al marcarle la salida a ese estudiante nos va a salir ya de una vez todo el tiempo que estuvo dentro de la universidad. Entonces le damos al 2, le registramos el ID y nos va a decir que ha salido y se ha guardado en el archivo. Entonces démosle otra vez a ver la lista de los estudiantes. Y aquí nos dice el estudiante con el ID 117 a la hora de entrada a las 15, a las 3 de la tarde en tiempo UTC y salió a las 3 de la tarde y 59 en el UTC. El UTC nótese que no es el horario latinoamericano, si no estoy mal es el horario europeo. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias.